Vamos a pasar ya a nuestra primera entrevista de la tarde. Y esto que decíamos, la provincia de Corrientes, los incendios, y más allá de lo que está sucediendo por estas horas, que tiene que ver con un poco la reducción de los focos ígneos, porque llovió en las zonas más afectadas y eso contribuyó a bajar un poco el nivel del fuego, pero todavía siguen trabajando arduamente. Más allá de eso, lo que queríamos desarrollar un poco tiene que ver con qué es lo que estaba pasando previamente a esto, ¿no? Era una situación, era una bomba de tiempo, se podía haber prevenido. Bueno, eso se lo quiero preguntar a Irene Weiss. Ella es profesora de grado y de posgrado, también es bióloga de la UBA y ecóloga, y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. ¿Qué tal, Irene? Mayra García te saluda. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Un placer, buenas tardes. Bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, esto que planteábamos, ¿no? ¿Qué está pasando con Corrientes? Pero ir un poco más atrás y ver cómo estaba la situación. Primero te quería preguntar por algo que escuché mucho esta semana y que lo dijo, por ejemplo, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, en el Senado, y hablaba de la plantación de exóticas, de estos árboles que no son nativos de Corrientes y que se plantan ahí con distintos intereses, ¿no? Para las industrias, y que eso lleva al consumo de más agua, también son más propensas a prenderse fuego. ¿Qué pensás de esa situación? Bueno, mira, yo como ecóloga, bióloga y ecóloga te digo, hace 30 años por lo menos que nosotros venimos previniendo que esto podría llegar a pasar, porque vos sabés que la sequía y la inundación en la columna vertebral hídrica de nuestro país, que es el río Paraná, es una constante. O sea, hay 6 meses, normalmente, históricamente, había 6 meses de creciente y 6 meses de bajante. Sí. Después se puso un poco errático, bueno, porque dependió mucho del manejo de los embalses aguas arriba, en el Paraná Superior en Brasil, también con respecto a la deforestación previa que se hizo en la cuenca. O sea que hay muchos factores, o sea, es una multicausa, ¿viste? Esta bajante extrema del Paraná que estamos sufriendo por tercer año consecutivo. A eso tenés que sumarle el fenómeno de la Niña, que, bueno, aumenta la sequía. Y quería hacerte esta introducción porque para ir concretamente a tu pregunta, vos sabés que el sistema de Iberá es un sistema que está ligado de alguna manera a toda esa gran cuenca. Y es un sitio Ramsar, eso quiere decir que está protegido internacionalmente como humedal, es el segundo en América del Sur después del Pantanal del Mato Grosso, sí. Y tiene una biodiversidad enorme. O sea, vienen aves escapándose en nuestro verano ahora del invierno boreal en Siberia y en Canadá a esa zona. Cuando se encuentra con las lagunas secas y con toda esa plantación de pinos, que no es un bosque, eso quiero aclarar porque es un error garrafal llamar bosque de pino, bosque de eucalipto. No, un bosque es un ecosistema nativo que lleva millones de años de evolución y que tiene varios estratos, por lo menos 5. Tiene un estrato emergente, después viene un dosel, que es el intermedio, después vienen los arbustos, los juveniles, después las herbáceas y el sotobosque debajo, que son las plantas que necesitan muy poca luz o nada y mucha humedad. Entonces, ahí vos tenés en cada estrato mucha biodiversidad. Uno de los animales protegidos que anda por ahí es el mono carayá, que se vio muy afectado, entre otros animales, ¿viste?, por esta situación. Y claro, los pinos son exóticas que vienen de Estados Unidos y de Canadá, que tienen una enorme resina, una enorme cantidad de resina, que justamente es una de las cosas que se aprovecha, aparte de la madera para aserraderos o para pasta de papel. Claro. Hay toda una industria de la resina. Entonces, ¿qué ocurre? En su lugar de origen, esta adaptación a que la resina se prenda a fuego, porque es muy inflamable, es una gran ventaja, porque los pinos crecen muy rápido uno al lado del otro. Imagínate que una población de pinos, una población es desde el punto de vista ecológico, es un conjunto de individuos de la misma especie que ocupa un área determinada. Entonces vos tenés muchos pinos en el lugar de origen uno al lado del otro, ¿no?, que cae, a reproducirse al lado y empiezan a competir entre sí los distintos ejemplares por el agua y por los nutrientes, porque es la misma especie, ¿no? Es lo que se llama competencia intraespecífica. Entonces, en el lugar de origen está muy bien que se prenda fuego porque es una manera de controlar, claro, de autocontrolarse. Acá pasa algo parecido con las plantas que tienen, algunas herbáceas que tienen que se consideran malezas, pero bueno, que tienen sílice, que con el sol se prenden fuego, como por ejemplo, ¿viste los plumeros que hay en la costa? Sí. O que hay en la pampa, bueno, las cortaderias se llama ese género. Entonces, esta planta se autoprende fuego normalmente, en la reserva ecológica ocurrió históricamente y bueno, hay
si no se controlara la reserva estaría toda llena de estos plumerillos, ¿entendés? Entonces con el pino pasa algo parecido en Corrientes. Fue un error muy grande haber plantado estos pinos, porque ese modelo de producción... Nadie pudo prever, o por lo menos... es que no nos escuchan a los ecólogos, Mayra, ese es el problema, ¿entendés? Nosotros sabíamos esto se sabe, se conoce, está en todos los libros de ecología, es de libro, como dirían los médicos, viste, con un diagnóstico de una enfermedad reconocida. Bueno, esto es de libro de ecología. Ojo, estoy hablando de ecología como ciencia, no de ecologismo como movimiento político. Sí. Entonces, se piensa en, ay, qué maravilla, crecen súper rápido los pinos, vamos a aprovecharlos. Sí, pero están fuera de su lugar de origen, o sea, vos te das cuenta que eso no es un bosque porque es un ecosistema súper silencioso, porque no tenés animales, no tenés predadores o animales que convivan con ellos como en el origen. Vos decías recién los monos carayá que viven en esa zona. ¿Qué pasa con todos estos animales que sobrevivieron como pudieron y que ahora no tienen prácticamente agua y que no tienen alimento tampoco? Mira, hay varias ONGs, incluso en la misma provincia de Corrientes están trabajando para salvarlos lo más que se pueda. Ahí está, por ejemplo, Rewilding, la fundación que se originó con el fallecido Douglas Tompkins, que está ahí a la cabeza, una colega mía, que estuvo justamente mucho en los medios, en las redes sociales esta semana, y Sophie Einonen, ¿no?, que estuvo bastante hablando de este tema, y la verdad es que se los ha tratado, digamos, los que no se murieron quemados, se los ha tratado de rescatar y de colocar en lugares donde puedan estar seguros hasta que esto más o menos se mejore. Con el caso del mono que hablábamos recién, es una zona muy importante, porque es la frontera sur de toda la distribución natural que abarca el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, y después, llega hasta el centro de Brasil. Y es un representante importante de nuestra Mesopotamia noreste, digamos, ¿no? Porque no baja de la provincia de Corrientes, porque es subtropical. Claro, y otra cosa que también se dio, por lo menos en estas últimas semanas, como consecuencia de los incendios, que muchas lagunas o humedales se secaron. Sí, totalmente. ¿Eso se puede recuperar? Bueno, justamente el sistema de Liberá está conectado de alguna manera a través del río Corriente, sin S, como la provincia de Corriente, con todo el ecosistema fluvial del Paraná. Entonces, a veces no se ve en superficie, pero sí a nivel subterráneo o subsuperficial. Vos no te olvides que ahí abajo vos tenés el acuífero Guaraní, que es una reserva de agua importante, y que ahora ni siquiera está pudiendo aflorar, porque si hubiera aflorado lo habríamos visto en el Paraná, que redujo mucho sus riberas, los humedales están completamente secos, ¿no? Sí. Vos fíjate lo que ocurrió durante toda la pandemia, desde la cuarentena estricta, por ejemplo, frente a Rosario, que se quemaron los humedales, los prendieron fuego para blanquear el terreno, ¿viste? Y la gente de Rosario, eso produjo un problema interjurisdiccional, porque las lagunas isleñas del Valle de Inundación están en Entre Ríos, y la ciudad de Rosario es santafesina. Entonces, fue tremendo, la gente no podía ni respirar. Yo estoy en contacto permanente con gente de allá porque yo hice mi tesis en peces migradores del río Paraná, así que conozco bien la zona y de hecho participé como asesora ambiental de un videoclip para justamente concientizar y sensibilizar, que hizo un gran productor escenotécnico que se llama César Limonta, que ganó el segundo premio de comunicación en los premios Latinoamérica Verde, un premio muy importante elegido entre miles, ¿no? Y dio vuelta al mundo, se viralizó. O sea, la sensibilidad que hay que tener para que la gente entienda, los correntinos parecen no comprender que esto es un problema que viene de hace tiempo, ¿entendés? Claro. Es hora de que cambien un poco la mentalidad y que no piensen en pan para hoy, hambre para mañana, o sea, que piensen en los hijos y en los nietos. Sí, pienso en estas especies que vivían en los humedales o que son acuáticas, que no se van a adaptar a la tierra seca. Imagino que su destino no habrá sido muy feliz. Bueno, hubo muchos que murieron. Vos fíjate que también se viralizó una imagen de un videíto viste los yacarés escapándose de la sequía y buscando algo de agua. ¿Esos animales se pueden adaptar a vivir sin agua?
Mirá, no, ellos necesitan agua y bueno, se los lleva a algún lugar donde haya todavía agua, es lo que se está tratando de rescatar. Claro. Pero muchos murieron, se ven imágenes de muchos de estos animales muertos. Los peces ni hablar, bueno, los peces directamente. Vos sabés que los peces migradores del río Paraná, que son de importancia comercial y cultural desde la época de los pueblos originarios, estoy hablando del sábalo, el dorado, el surubí, el patí, el pacú, el manguruyú, son todas especies, gran parte de ellas son endémicas de América del Sur, quiere decir que se adapta, o sea, viven acá nada más, en otros continentes tenés otros equivalentes ecológicos, pero no estas, ¿entendés? Entonces, ellas necesitan las lagunas isleñas, estas lagunas secas, estos humedales, para que los juveniles puedan criarse al resguardo de los grandes predadores del gran río Paraná o de las grandes lagunas. Entonces están en las lagunas pequeñas, en los humedales poco profundos, donde tienen mucha, estoy hablando en condiciones normales, no ahora en sequía, donde tienen mucha biodiversidad, tienen su alimento, y recién cuando tienen un tamaño en el cual se pueden digamos adaptar a competir y a no ser comidos en el gran río, ahí recién con una bajante posterior del río van al río Paraná. O sea, con una creciente van a las lagunas, después quedan desconectadas esas lagunas con la bajante y al año siguiente o a los 2 años vuelven al río Paraná, ¿entendés? O sea, estos peces se los ha marcado y se conoce, se sabe que van a alimentarse a la boca del río de la Plata y al delta y después migran aguas arriba contra la corriente para reproducirse. Y ahí es cuando los huevos, las larvas, los peces pequeñitos entran con la creciente en las lagunas y después quedan desconectados. O sea, si vos no tenés las lagunas, no tenés posibilidades que estos peces se reproduzcan, y es lo que está pasando ahora. Claro. Yo ahora justamente para el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, voy a estar en Rosario en un plenario que vamos a organizar para justamente que se tome conciencia de esto, ¿viste? Porque es dramático. Y Irene, ¿vos pensás que nos vamos a tener que acostumbrar a esto o todavía estamos a tiempo de hacer algunos cambios que puedan frenar? Porque parece que esto debería ser también una decisión política, ¿no? De empezar, pero ¿qué se puede hacer desde el lugar de cada uno? Mira, yo quiero pensar que estamos a tiempo y que esto se puede cambiar en la medida que se entienda que estas cuestiones de sequías extraordinarias pueden ocurrir, así como puede ocurrir una tremenda inundación, como pasa en los años de niño, por ejemplo en el 83, vos seguramente sos muy joven, no te acordás, pero yo que tengo 64 años me acuerdo perfectamente en el 83, en época de bajante hubo una inundación terrible, y se inundó todo en toda esa zona y se formó todo en la zona, en el Iberá y en las lagunas del Valle de Inundación del Paraná, se formó todo un gran humedal gigantesco y se inundaron muchas poblaciones incluso, ¿no? Gente que no es que se le inundó la casa porque si estaban viviendo en el Valle de Inundación del río, ¿no? Que no se prevén a veces esas crecientes extraordinarias. Entonces, esto hay que pensar que es un sistema que va fluctuando, que ahora está muy errático porque se suma el tema del cambio climático, pero es un modelo de producción que tenemos que empezar a pensar en cambiar, tanto de los pinos y eucaliptos, que el eucalipto viene de Australia, también es exótico, y también la soja. Vos sabés que estos cultivos, tanto monocultivos forestales como pinos y eucaliptos, como la soja, que es un cultivo, digamos, que uno usa para darle de comer animales, que se vende, por ejemplo, a China, o se usa acá también para otras cosas, son plantaciones que chupan mucha cantidad de agua, tienen lo que se llama gran agua virtual en todo el ciclo de vida de un desarrollo de una generación a otra, ¿no? Entonces, hasta que se produzca, por ejemplo, la semilla de la soja, el poroto, que es lo que se utiliza mayormente, produjo un desbalance hídrico, tiene una gran huella hídrica que es parte de la huella ecológica, y cuando se vende como insumo a China, eso no se tiene en cuenta, la cantidad de agua que chupó, perdón por decirlo de una manera tan así está bien. Vulgar, pero bueno, es para que se entienda, ¿no? La cantidad de agua que ese cultivo tomó de la tierra no se considera como insumo, y vos pensás que acaso, por ejemplo, los chinos no podrían cultivar soja si quisieran en su país. Lo que pasa es que ellos guardan el agua para su población, que es un tercio de la población mundial. Es un país que tiene mucho territorio, podría cultivar, pero le conviene más comprarlo en un lugar donde el agua no es considerado insumo. O sea, acá cuando sobra el agua, fantástico, como suele pasar con nuestra columna vertebral, que es el río Paraná. Pero cuando falta, ¿qué pasa? Como ahora. Pasan estas cosas. ¿Entendés? Clarísimo, Irene, la verdad hay que tenerlo en cuenta. El modelo de producción hay que pensar en el futuro, a mediano y a largo plazo. Para eso existen las
evaluaciones de impacto ambiental a las que no se le da bolilla. Hay que pensar en el futuro y a hacer todos unos estudios, ¿no? Mucho más profundos y no pensar solamente en la industria y en las cuestiones económicas. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, fue un placer. O sea, no es una dicotomía entre negocio y ambiente. O sea, un negocio que en este momento no es sustentable no funciona. Tal cual. En este momento de la crisis mundial. Tal cual, Irene. Climática. Te agradecemos muchísimo por la comunicación. Un placer. Bueno. Estábamos hablando con Irene Weiss. Ella es profesora universitaria de grado y posgrado, bióloga de la UBA y también ecóloga. 750